La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hermanos, quien no conoció el pecado, Dios lo hace pecador para nuestra salvación. Cristo, como Hijo obediente, Él obedece a su Padre y acepta también por amor a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pues así damos inicio a nuestro tema de hoy. Sean bienvenidos a la fe que celebramos. Es un gusto, un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes, pues a través de estos maravillosos medios electrónicos. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de todas las personas que hacen posible y colaboran en estas transmisiones, les enviamos un fraternal abrazo, un saludo y nuestro agradecimiento por su compañía. Pues hoy iniciamos con un tema de mucha importancia para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, el bautismo de Cristo. Les invitamos también a continuar en sintonía aquí en la Radio San Juan Diego, en este su espacio La Fe que Celebramos. Ayúdenos a evangelizar compartiendo. Recordemos que evangelizar es compartir. Pues bien, digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Saludemos también a Mamita María diciéndole: Alégrate María, llena de gracia. Madre nuestra, llena de esperanza, llena de ternura, ruega por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, una vez más, gracias de verdad, gracias por acompañarnos a esta catequesis sobre este momento crucial en la vida de Jesús, su bautismo. Es maravilloso de veras tenerlos a todos ustedes aquí para explorar juntos este tema tan significativo para nuestra fe. Espero que esta reflexión les acerque aún más a la comprensión del amor de Dios y también pues les inspire a seguir el ejemplo de Jesús. Aquel que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo, para que nosotros así pudiéramos estar en una relación plena con Dios por medio de Cristo. Al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros
todos nosotros experimentemos esa fuerza salvadora de Dios. Fíjense, con su bautismo, Jesús entonces así muestra su solidaridad total con el ser humano. Él no tiene pecado. Jesús no fue ningún pecador que necesitaba la conversión, no. Él no necesita arrepentirse. Pero, sin embargo, se sumerge en lo humano para redimir lo humano pecador. El bautismo de Jesús también entonces fue el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, confirmando así entonces su identidad como hijo de Dios. Este acto de humildad, sumisión al plan divino, marcó el inicio de su ministerio terrenal. Jesús inicia solemnemente su ministerio público como Mesías. El bautismo de Jesús, entonces, es un episodio en la vida de Jesús de Nazaret, que aparece relatado en el Nuevo Testamento. Por eso, el Padre Celestial lo declara su Hijo muy amado. Así lo mencionan, recordemos, los 4 evangelistas. Mateo, capítulo 3, verso 13 al 17. Marcos, capítulo 1, versos 9 al 11. Lucas, capítulo 3, versos 21 al 22. Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Ahora, con su bautismo, entonces, Jesús significa su muerte redentora, sumergirse en el agua y su triunfo pascual al salir del agua. Con su bautismo, Jesús significa la adopción filial de todos los hombres y el perdón de los pecados. Ese bautismo de Jesús, pues, es un evento significativo en la vida de Cristo. La reflexión sobre este tema puede abordar varios puntos importantes y nos puede llevar a temas interminables, hermanos, que no acabamos de entender, de repasar y de reflexionar todos los puntos importantes sobre la vida de Jesús, sobre su bautismo. Por ello, como siempre, yo les invito, les exhorto a seguir profundizando en estos temas a través de las Sagradas Escrituras, las citas bíblicas, por documentos y fuentes fidedignas, para así ampliar aún más sobre el bautismo de Jesús. Ahora bien, reflexionemos un poco sobre la humildad de Jesús al someterse al bautismo, a pesar de ser sin pecado. Pues bien, hablemos un poco de la humildad de Jesús. Esa humildad de someterse al bautismo es un tema fascinante, es un aspecto profundamente significativo que da inicio primeramente a su ministerio terrenal. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió sumergirse al bautismo de Juan Bautista. Esto es un ejemplo de humildad, de obediencia. Juan mismo reaccionó, recordemos, de la siguiente manera, pues él vio esa propia necesidad de ser él bautizado por Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Que permitiera que sucediera para que se cumpliera toda justicia. Entonces, la humildad de Jesús en su bautismo nos muestra su identificación con la humildad y esa disposición de someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, me gustaría también aquí pues hacer una breve pausa, ¿verdad?, para invitarlos a ustedes a participar con la siguiente pregunta. ¿Tú recuerdas el día, la fecha de tu bautismo? ¿Quieres compartirnosla a través del chat? Ojalá lo pudieras hacer. El bautismo es una fecha tan importante. Hoy vemos en este tema todo lo que significó el bautismo para Jesús, todo lo que Él hizo
para nosotros, por amor a nosotros, por obediencia a su Padre Celestial. Y Él, siendo quien es todo un rey, Él se somete a la voluntad del Padre Divino. Él, a pesar de su perfección y de su pureza, Jesús se somete al bautismo como un acto de sumisión, un acto de obediencia a ese plan divino, del cual el Padre Celestial ya lo tenía en mente. Por ello es darle esa importancia al momento de ser bautizados. ¿Tú recuerdas esa fecha de tu bautismo? Ojalá no la pudieras compartir y así, pues, iniciar ese diálogo, ¿verdad? Recuerden, hermanos, ustedes abren el diálogo aquí en la fe que celebramos. Pues bien, su humildad frente a Juan y su aceptación del bautismo, entonces significan su disposición a identificarse completamente con la condición humana, incluyendo así la necesidad de arrepentimiento y esa búsqueda a la voluntad de Dios. Esta humildad, hermanos, también sirve como ejemplo para que nosotros, como seguidores de Cristo, pues veamos y conozcamos hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por ello es importante destacar que la humildad de Jesús en su bautismo es un tema significativo en la teología cristiana. Y así explorar entonces cómo Jesús, a pesar de su divinidad, eligió someterse al bautismo de Juan. Este evento entonces, al reflexionarlo, meditarlo, pues nos damos cuenta que nos muestra la importancia del servicio, de un servicio desinteresado y la obediencia a esa voluntad de Dios. Jesús nos enseña la importancia de la humildad, de la sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Y aquí pues también te invitaría para que participes en la siguiente pregunta, otra pregunta. ¿Qué tanto nosotros, verdad, tú en especial, te sometes a la voluntad de Dios? Cuando vivimos dificultades, adversidades, ¿qué tanto nos sometemos a la voluntad de Dios? ¿Le exigimos? Señor, resuélveme, dame, ayúdame, sácame de tal problema. O simplemente aceptamos y dejamos que su voluntad se haga en nosotros. ¿Podemos superarlo eso, hermanos? Poner a Dios en primer lugar ante cualquier situación que estemos viviendo. Dejamos que Él obre en nosotros, Él realice su plan en cada uno de nosotros. Te invito para que nos compartas un poco de ello. Ahí en el chat, hermanos, ahí escríbenos en los comentarios, participa aquí en la fe que celebramos. ¿Qué tanto te sometes a la voluntad de Dios? Es un sometimiento libre, de amor, de obediencia al Padre Celestial, a ejemplo de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo, nuestro Señor, en varias ocasiones recordemos que Él lo dijo, cuando Él enfrentó momentos cruciales en su vida, como cuando decía, no me des a beber ese cáliz, pero se retractaba, ¿verdad? Porque decía, hágase en mí tu voluntad y no la mía. Qué fuerte ejemplo, hermanos, para que nosotros podamos imitarlo. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. A ejemplo de Jesús, ¿tú aceptas su voluntad? Aún en las situaciones adversas. Jesús, a través de su bautismo, Él mostró su identificación con la humanidad, mostró su compromiso, ese sí a Dios que nos lleva a un compromiso, a un cumplimiento. Su acto de someterse al bautismo, pues nos llama a imitar esa actitud humilde
y su disposición a identificarnos con los demás. En su humanidad hay que identificarnos con los demás seres humanos, en sus necesidades espirituales. Esa humildad de Jesucristo en su bautismo, pues nos enseña lecciones valiosas sobre la sumisión. Y quizás nos pueda parecer repetitivo, pero así es necesario para que lo logremos entender. ¿Qué es la sumisión? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Entonces es ahí cuando debemos nosotros de adentrarnos en la vida de Jesús, iniciando desde su bautismo, cómo Él se somete a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, la identificación con la humanidad. Debemos de ser conscientes de ellos y la importancia de seguir su ejemplo, ese ejemplo precisamente de humildad y obediencia, sobre todo en nuestras propias vidas. El bautismo, queridos hermanos, ya ha comenzado, ya comienza. Ha comenzado por Él, Cristo, haciéndose bautizar. Aunque es santo y redentor, nos da ejemplo singular que Él se quiere purificar hoy, como cualquier pecador. Y entonces, ¿qué nos dice la liturgia de las horas en laudes del día del bautismo del Señor? Nos habla hermoso de ese momento crucial en la vida de Jesús. Nos dice en la antífona 1, el soldado bautizaba a su rey, el siervo a su Señor, Juan al Salvador. El agua del Jordán se estremece, la paloma da testimonio, la voz del Padre declara, este es mi Hijo, venid, adoremos a Cristo, el Hijo amado en quien el Padre tiene sus complacencias. Ahora, ¿por qué se ha de lavar la pureza? Pues porque la pureza misma entra en el agua para hacernos a nosotros puros. Qué bello es esto. Qué bella esta antífona, estas laudes del día del bautismo del Señor. El bautismo de Juan entonces prepara el bautismo de Jesús. Pero el bautismo de Jesús es superior a cualquier rito que se hacía antiguamente. Es superior al bautismo de Juan, que era con agua. ¿Cuántos hombres y mujeres entran por el bautismo de Juan con agua, preparando así la llegada del reino, preparando esa conversión? Recordemos lo que nos narra el Evangelio de Lucas capítulo 3, verso 3. Nos narra cómo Juan el Bautista pues recorría toda la comarca del Jordán predicando. Él predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ahora, Cristo llega, Cristo se hace bautizar. El bautismo de Cristo es superior. Cristo no quita el agua. Ahora con su bautismo es un lleno total con la presencia del fuego y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad para la justificación de nuestros pecados. El bautismo de Jesús entonces es prefiguración de nuestro bautismo. Antífona 2 nos dice, al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Qué bello esto, hermanos. Sacad aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Cristo el Señor ha santificado la creación entera. Toda la creación pasada, presente y futura. Antífona 3. Te glorificamos, dice, te glorificamos, Señor y Redentor, a ti con el Espíritu, que con el Espíritu y el fuego purificas a los hombres de su pecado. El número 105 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica hace esta pregunta. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados?
y responde. Jesús recibe de Juan el Bautista el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había pecado alguno en él, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. Nuevamente para reflexionar y adentrarnos más y más en ese misterio de Cristo, su humildad. El Padre por ello lo proclama el Hijo predilecto y el Espíritu Santo entonces viene a posarse sobre él. Hermanos, ¿por qué Jesús inicia su vida pública de esta manera? Según los evangelios sinópticos, este es el momento de su inicio en su vida pública. Al igual que San Juan, habla del milagro de las bodas de Caná como ese inicio en la vida pública de Jesús. Al igual en los sinópticos, es entonces el bautismo en el río Jordán el inicio en su vida pública. Y esto es sorprendente, en verdad. Jesús, el que viene a perdonar el pecado del mundo, el Cordero inocente, él se mezcla en medio de los pecadores. No se aparta. No dice él, yo soy Jesús y yo voy aparte y los pecadores allá. No, hermanos, el Cordero inocente se mezcla en medio de los pecadores. En ese bautismo general, imagínense, es de suponer que habría, pues, detrás de él, a lo mejor al lado, algún adúltero, algún hombre que estaría lleno de odio, de soberbia. ¿Cuánto pecado no iba con él? Él se mezcla entre todo el pecado. Y esto es algo impresionante, algo misterioso, que nos hace la pregunta, ¿por qué esta paradoja, hermanos? Otro pasaje, pues lo vemos en la Sagrada Escritura, en la Última Cena, según San Juan, cuando nos dice, se ciñe y se pone a lavar los pies de los discípulos. Otro acto de humildad de nuestro Señor. Esto era un signo del esclavo que limpiaba los pies de sus amos. Y cuando llega Pedro, recordemos, le dice, ¿no me limpiarás los pies a mí? Pero Jesús responde, tú déjame, ahora no entenderías este signo. Algo parecido pasa con Juan el Bautista, recordemos también cuando él se queda perplejo, ¿tú me vas a bautizar? ¿Serías tú el que me va a bautizar a mí? Esto es un episodio similar. En la Eucaristía, también, hermanos, Cristo se hace presente. Asume él el pecado del mundo, dándonos la gracia. Jesús, en el momento de ser bautizado, inicia pues su ministerio público. Antes de su bautismo, no se sabía muy poco de él. ¿Qué sabemos de Cristo antes de su bautismo? ¿Sabes tú algún pasaje? Pues recordemos cuando se pierde y es hallado en el templo. ¿Algún otro episodio? No. Jesús, ¿por qué? Porque inicia su vida pública en el momento de ser bautizado. Por ello nosotros, al momento de que somos bautizados, va a iniciar nuestra vida pública. Somos bautizados de pequeños. No podemos ir a hacer nuestra vida pública. Por ello, Dios nos encomienda a papás y padrinos, quienes ellos se harán responsables de esa vida espiritual en nosotros. Nos llevarán cuando está uno de bebé, ¿verdad? Los llevan a cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, a ser presente al bautizado en la vida pública. Pues así Jesús inicia su vida pública al momento de ser bautizado. Quien no conoció el pecado se hace bautizado. Cristo se bautiza, pero él, recordemos que no fue ningún pecador que venía a saldar culpas, a tener un arrepentimiento, una conversión, no. Dios lo hace pecado para nuestra salvación. Y aquí podemos decir, bueno, es que Cristo, me voy a bautizar a la edad de Cristo. No, hermanos, Cristo no fue ningún pecador
Y nosotros esperamos a tener la edad de Cristo, ¿cuánto pecado no podríamos acumular? Por ello es importante nosotros en nuestra fe bautizarnos desde pequeños. En ese momento, entonces, va a iniciar nuestra vida pública en la iglesia, en la comunidad. ¿Y quiénes se hacen responsables? Papás y padrinos como custodios, vigilando y cuidando esa vida espiritual del bautizado. Pues bien, Cristo al momento de ser bautizado inicia su vida pública y pues ya desde ese momento pues empezamos a saber, conocemos el primer milagro en las bodas de Caná, elige a los 12, sana enfermos, resucita muertos, la multiplicación de los panes, etc. Este es un momento muy importante en la vida de Cristo. Hermanos, el inocente es mezclado entre pecadores. Todo esto nos está prefigurando lo que será entonces el sacramento de la purificación, que es el sacramento del bautismo. Ya desde entonces, ya todo era prefigura de lo que debería de ser, del cual aquel signo que hizo Juan el Bautista, que no era más que una prefiguración, se le llamaba bautismo, pero Jesús ya lo viene a reafirmar. Juan bautizaba con agua. Ahora Cristo hace un verdadero lleno total con la presencia del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, para la justificación de nuestros pecados. El verdadero sacramento empieza con Cristo, el bautismo. Ese bautismo de Cristo, ese sacramento del bautismo. No fue el agua en aquella ocasión, hermanos, recordemos lo que limpió los pecados de Cristo. Esto es muy importante, muy hermoso para entenderlo, ¿verdad? Cristo no tenía pecado. Cristo fue el inocente, el Hijo de Dios, el que dio al agua el poder de purificar ese sacramento del bautismo. Pues bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa para responder a tus mensajes, a tus comentarios que tan amablemente nos gustas enviarnos el día de hoy. Pues vamos a empezar dando gracias a, ¿cómo dice? Como que no alcanzo a ver ya. Escuela de Pastoral Sagrada Familia de Villa de las Flores. Nos dice Lucisal, buenos días, reunir y servir hermanos de Escuela de Pastoral, muchísimas gracias, que estén presentes aquí acompañándonos en estas catequesis. Dios les bendiga infinitamente. Giselle Zamoro nos dice, buenos días a todos, muy buenos días Giselle. Teresita Celina Rodríguez Camacho nos envía también un buenos días, Dios nos acompañe esta semana, así sea, amén. Flor Peña nos dice, buenos días, que mi adorado Jesús nos bendiga en esta nueva semana. Así sea, hermanitos, amén. Eduardo Moncada nos dice, gracias, que todos tengan hoy una revelación y una conversión más íntima con Jesús nuestro Señor. Que así sea. Dios nos conceda esa conversión continua que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Eduardo Moncada. Bertita Ríos Alicia nos dice, bendiciones, Jesús vino a redimirnos para estar con su Padre fraterno, de seguir sus preceptos. Exactamente, estamos en Dios por Cristo Jesús. Sol Telles, Solecito, muy buenos días, gracias por enviarnos tu saludo, un abrazo, Dios te siga bendiciendo. Y pues también ya te extrañamos mucho, ¿verdad? Damos gracias, hermanos, en verdad, a todos ustedes que tan amablemente nos acompañan. También agradecemos a Felicitas Martínez, está acompañándonos. Gracias, Felicitas. Carmen Rangel, hola Carmelita, un saludo, un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí escuchando estas catequesis y pues ayúdenos a compartir, hermanos.
Mónica Ferrer, un abrazo. Gracias por estar presente en estas catequesis. Carmen Campuzano, un saludo fraterno. Gracias por acompañarnos. Riles Hurst, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Rick FT, muchísimas gracias por estar aquí. Arturo Mendoza, gracias. Luz María Durán Muñoz, Juliana Martínez, Florisa Peñas, Estela Maris Vélez, Carmen López Ibarra, Rocío Álvarez, Maru Díaz, Mónica Ferrer, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Rilis Hurst, también muchísimas gracias por estar aquí. Y pues, hermanos, en verdad es importante conocer aún más del bautismo de Cristo. Por ello, ayúdenos a evangelizar, que es la tarea para la cual Dios nos ha enviado a este mundo. Ayúdenos a evangelizar. ¿Cómo? Compartiendo hoy en día ya con estos maravillosos y benditos medios de comunicación, pues es más fácil ampliarnos, ¿verdad? Llevemos a Cristo al corazón del mundo. Pues bien, queridos hermanos, con esto concluyo esta breve charla. El bautismo de Jesús, entonces, es un evento significativo en la vida de Cristo. Durante el bautismo, Dios Padre se revela a través del Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Se escucha la voz del Padre Celestial diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchalo en su palabra. Escúchalo en su evangelio. Así nos dice Cristo. ¿Qué nos dice nuestro Señor? El Padre nos lo dice, ¿verdad? También. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pues este evento marca el inicio de su ministerio público. El bautismo de Jesús es el acto de ser sumergido también en el agua. Nos dice, vamos a unos saludos también, hermanitos, que nos dice Mónica Ferrer. Buenos días, hermanos en Cristo, Dios les bendiga a todos. Gracias por compartir con nosotros este tema. Tere Segovia también está con nosotros, nos dice, feliz de compartir, muchísimas gracias. Carmen Campuzano nos dice, luz y sal, reunir y servir, hermana. Que Dios te siga, que Dios nos siga bendiciendo a todos, ¿verdad? Así sea, muchísimas gracias, Carmen Campuzano. Pues bien, este bautismo de Cristo es el acto de ser sumergido en el agua. Y esto representa pues el lavado de nuestros pecados, morir al pecado y salir vivo para Dios en Cristo Jesús. Compartiendo todo, Cristo comparte desde ese momento todo con nosotros. Vida, muerte, resurrección. Salimos vivos para Dios en Cristo Jesús. Todo lo que el Maestro vivió lo hemos de vivir. Y nos lleva todo esto a su gloriosa resurrección. Si el Maestro lo vivió, el discípulo no ha de ser mayor que el Maestro. Este nacimiento, este bautismo es un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Simboliza la muerte al pecado. Simboliza también ese renacimiento espiritual. Volvemos a nacer en espíritu. El Espíritu Santo, entonces, representado en el bautismo de Jesús por la paloma que desciende, es un símbolo de la presencia de Dios. Y el poder transformar que actúa en la vida del creyente. Ese poder de cambiarnos, de transformarnos, de llevarnos paso a paso a la conversión. Y nunca nos cansemos de estar en ese continuo deseo de convertirnos, hermanos. ¿Cuándo veremos nuestra conversión? Quizás toda nuestra vida no la alcancemos a ver. Pero vamos nosotros ya en ese proceso de conversión, paso a paso, movidos por el Espíritu Santo que se nos ha dado en virtud de nuestro bautismo. Ese poder de transformar nuestra vida
para entonces así vivir una vida de fe, una vida de obediencia y santidad. También el Espíritu Santo nos da esa fuerza para resistir al pecado, llevar una vida fructífera. Por lo tanto, el agua y el Espíritu Santo en el bautismo simbolizan esa limpieza espiritual y muestra su compromiso con la voluntad de Dios. El ir aceptando ese caminar, el ir aceptando lo que Dios ha dispuesto para nosotros, irlo descubriendo. ¿Por qué? El porqué de muchos interrogantes. El bautismo de Jesús nos llama a comprometernos así en una vida de fe, una vida de obediencia de varias maneras. Primero, nos enseña la importancia de identificarnos con Cristo, de seguir su ejemplo. El bautismo es un acto de obediencia a Dios y una declaración pública de nuestra fe en Cristo como Salvador. Además, el bautismo también nos llama a comprometernos con una vida de rectitud, una vida de santidad, siguiendo el ejemplo de Jesús en nuestro diario vivir. Y así es, en nuestro diario vivir, porque podemos decir, pues ahora, hoy yo voy a hacer lo que yo crea mi santa voluntad. No. Nos va a ayudar el bautismo a llevar esa vida congruente en la fe, en la experiencia de que tengo el Espíritu Santo y de que vivo unido a Jesús, a Dios en Cristo Jesús. Además también de ser el bautismo un acto de obediencia a Dios, a una declaración pública de nuestra fe en Cristo como Salvador, nos llama a comprometernos con una vida de rectitud, es decir, ya cada vez caminamos como más enfocados a lo que debe de ser, a la voluntad de Dios, a caminar en sus pasos, en esos caminos rectos del Señor. Vivir en santidad, siguiendo siempre ese ejemplo de Jesús en nuestro diario vivir. También nos llama a vivir en comunidad. Recordemos que estamos llamados a sociabilizarnos con los demás, no a vivir apartados. Sí hemos de tener esos momentos privados en nuestra vida, llenar nuestra vida privada en lo espiritual, pero estamos llamados a vivir en comunidad, con otros creyentes, compartiendo el amor de Cristo y creciendo juntos en la fe. El compartir, ¿verdad?, nos habla de que llevamos a Cristo dentro, que no somos seres opacados, seres apartados. Esa alegría de vivir con Cristo nos llama a compartir con todos los demás esa emoción. Cuando nosotros estamos alegres, nos llega a pasar algo muy bonito, tenemos mucha alegría, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos encerramos, no hablamos a los demás de todo lo que estamos viviendo. Pues así Jesús mismo se manifiesta en nosotros con una alegría, un deseo de compartirlo y de vivir en comunidad con los demás. El agua y el Espíritu Santo, hermanos, entonces tienen un profundo significado simbólico en el sacramento del bautismo. El agua es un símbolo de limpieza, símbolo de purificación, de renovación. Esa renovación, el nacimiento a una vida en Cristo y la capacitación para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Qué riqueza nos da el bautismo? Pues viendo todo, reflexionándolo, profundizándolo aún más, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha dado todo y nos ha enviado a su unigénito para que a través de él todas las gracias que Dios nos quiere dar las obtengamos de manera gratuita, hermanos. En resumen, entonces, el bautismo de Jesús nos llama a comprometernos en una vida de fe y de obediencia. ¿Será muy difícil esto en nuestras vidas? ¿En nuestro diario vivir? Nos llama a seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús,
de acuerdo a los principios del reino de Dios. Estamos llamados a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Llamados también a crecer en comunidad con otros creyentes. Cristo es bautizado y entonces el universo entero se purifica a través de él. El Señor nos obtiene el perdón de todos nuestros pecados. La cuenta ya está saldada. Cristo ha pagado por nosotros con una muerte de cruz. Entonces, hermanos, purifiquémonos todos por el agua y en el Espíritu. Que así sea. Pues unidos en oración, hermanos, pidamos al Señor diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, que para enseñarnos un camino de humildad, te humillaste, recibiendo el bautismo de Juan, danos tu espíritu de humilde servicio para con todos los hombres. Que al manifestarte tú al mundo, has iluminado a todos los hombres. Concédenos, Señor, luz abundante a todos cuanto hoy se relacionen con nosotros. Cristo Jesús, que por el bautismo nos has purificado de todo pecado, nos has hecho hijos del Padre Celestial, concédenos el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad, a todos los que tenemos sed de Dios, a todos los que padecemos, a todos los que sufrimos. Cristo Jesús, concédenos el espíritu de adopción. Cristo Jesús, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, renueva el espíritu de adopción y ese sacerdocio real de todos los bautizados. Señor, ten piedad de nosotros y escúchanos. Te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por hacernos hijos de Dios. Gracias, Jesucristo, porque ya somos hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.